Hola mis hermanos, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a partir iniciando nuestra clase primeramente con un salmo devocional, ya como tenemos de costumbre, el salmo, en esta oportunidad, el Salmo 113. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta el polvo al hombre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Seamos bendecidos a través de este buen consejo de la palabra del Señor. Amén. Y vamos a pasar a nuestro clase de hoy, que es liderazgo, motivación y técnicas grupales. Amén. Y vamos a iniciar la agenda de hoy. La semana pasada quedamos en la lección número 8, el líder y los problemas del grupo. Lección número 9, el líder y sus limitaciones. Lección número 10, la preparación de nuevos líderes. Todo esto referente a la unidad número 1. Y hoy día también vamos a ver la unidad número 2 con todo lo que corresponde a las técnicas grupales. Amén. Así que ahí vamos a ir avanzando. El Señor le bendiga, mi hermano Luis. Entonces vamos a partir. Lección número 8, entonces, el líder y los problemas del grupo. Hasta aquí llegamos la semana pasada, llegamos hasta las 7 y hoy día ya nos internamos en esta parte. Amén. Dice el punto 1, Jesús ante las dificultades del grupo. Y aquí es donde tenemos que colocar el mayor de los énfasis en este punto, ¿ya? Del punto 8, como les decía, esta es como la parte más primordial. Acabamos de partir, así que no se preocupen, ¿ya? Jesús ante las dificultades del grupo. Les expresa lo que vendrá con total sinceridad. Y dice: os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En Mateo 10:16. ¿Ya? Entonces vemos que Jesús ante las dificultades, Él se provee o se coloca antes de estas dificultades y las expresa con total sinceridad al grupo. ¿Ya? Esa es una forma en que nuestro líder Jesucristo se pone frente a las distintas dificultades que podemos tener. ¿Ya? Y dentro de estos versos encontramos también otros más donde él le realiza ciertas recomendaciones, por ejemplo. Dice: ponerse siempre en el lugar de los demás. En Mateo 7:12 podemos leer que dice: cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacedselos vosotros a ellos. ¿Ya? Confirmando también aquí el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: amarás al Señor tu Dios, y como segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto? Vemos otra recomendación, que el punto 2 dice: seguir siempre adelante, no dejarse vencer por las dificultades. Por ejemplo, lo leemos en Lucas 9:62, donde nuestro Señor dice: el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Amén. Entonces nos damos cuenta aquí cómo nuestro Señor Jesucristo se anteponía ante las dificultades. Vemos otros versos bíblicos donde también encontramos que nuestro Señor dijo: si estas cosas hicieron con el árbol verde, ¿qué más harán con el seco? ¿Cierto? Entonces, Él, encontramos aquí una forma de liderar de nuestro Señor, donde Él no oculta ciertas cosas, sino que muy por el contrario es muy transparente, las sincera, las muestra, y también da formas de poder sobrellevar estas dificultades. ¿Ya? Y vemos cómo estas recomendaciones son llevadas a la práctica también por los apóstoles. Por ejemplo, en Marcos 6:30 podemos ver que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron cuánto habían hecho y enseñado. Entonces esto también daba a conocer
cómo ellos habían seguido estas buenas prácticas que Jesús les había indicado. En el mismo punto 8 vemos también el segundo punto que dice el líder ante los problemas del grupo. ¿Ya? En el punto 1 nos muestra cómo Jesús se presenta ante los problemas y ahora nos muestra cuáles son los problemas del grupo. Dentro de este problema, por ejemplo, encontramos este comportamiento de apatía, ¿cierto? Que expresamos, por ejemplo, con bajo nivel de participación, se producen fuertes bostezos, las personas llegan tarde, pierden el hilo, se forman grupos de conversación aparte, etc. Cosas que yo creo que muchos de los que alguna vez hemos tenido algún liderazgo la hemos podido también palpar, o hemos sido parte de un grupo donde la hemos visto. También encontramos otros problemas de los grupos, donde encontramos los comportamientos de hostilidad. ¿Ya? De hostilidad. Por ejemplo, que se atacan las ideas, los miembros están en desacuerdo, como dice, se expresan con mucha vehemencia ciertas ideas, se acusan unos a otros para que no comprenden las metas, y todas estas, ambas de estas dos, son causales, ¿cierto? Cada una de ellas viene con algo, por algo se ejecutan. Por ejemplo, dice que la primera, el tema de la apatía, una de las posibles causas es que puede que los miembros del grupo se sientan importantes para influir en la decisión final, puede que el líder no se vea plenamente identificado con las metas, tenemos también que el grupo se siente presionado frente a metas imposibles de lograr, ¿ya? Puede que una actitud dominante a lo mejor en el líder también hace que ignore las contribuciones del grupo. Entonces vemos todos estos problemas que pueden surgir dentro de un grupo. A su vez también vemos la inmadurez del líder y los problemas del grupo. Encontramos que cuando tenemos un liderazgo maduro, ¿ya? También vamos generando distintas formas de poder sobrellevar también el grupo. Entonces vemos que la inmadurez o el líder que está sobre un grupo también mueve muchas de las cosas, cómo el grupo actúa o cómo el grupo funciona. Dentro de, por ejemplo, un líder maduro, podríamos decir que tiene comprensión, que hay confianza, hay seguridad, hay tolerancia, hay lealtad, simpatía, etc. Cosas que un líder a lo mejor inmaduro no tiene. Y esto va a generar distintos quiebres también en el funcionamiento de este grupo de trabajo que se está realizando. ¿Ya? Y por último punto de esta lección número 8, dice etapas para solucionar los problemas del grupo. Y esto es muy importante porque vemos que hay distintos problemas y que surgen distintas situaciones, pero ¿cómo los tomamos? ¿Cómo los referenciamos? ¿Cómo le damos solución a esto? Y encontramos aquí, por ejemplo, definir el problema, saber cuál es la problemática, por qué se está llegando a este tipo de conclusión, explorar el problema, consultarlo, conversarlo entre los miembros, establecer las normas o criterios para una solución. Y aquí era donde lo llevaba al primer punto. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Jesús? Nuestro Señor en la primera parte de aquí, decíamos que dice, os envío como ovejas en medio de lobo, sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo se antepone a estas dificultades, por ejemplo, definiendo y explorando el problema antes de que ocurra. Vemos también que Él coloca normas o criterios para la solución. Le dice ser prudentes y también le dice ser sencillos. ¿Se da cuenta? También da otras normas, como era el amar, por ejemplo, al prójimo como a uno mismo, o el hecho de que tome una responsabilidad, no mire hacia atrás, sino que siga en el reino del Señor. Y estas normas que aparecen aquí son obviamente más sociales, por decirlo así, más colocadas en el ambiente del liderazgo, de la jefatura, de la gerencia, como se conoce hoy en día. Pero también podemos ver cómo esto bíblicamente está muy incorporado en los líderes cristianos que se ven a el correr de la Biblia. También, por ejemplo, vemos cuando Pablo interpela a Pedro, ¿cierto?, sobre el accionar de estos judíos que se estaban convirtiendo, estos no cristianos, ¿sí?
Y vemos también cómo ellos definen el problema, lo exploran, lo llevan al concilio de los ancianos, finalmente buscan las soluciones y las pueden llevar a cabo. Entonces, efectivamente esto no aparece como explícito en la Biblia, hace esto, esto y esto, pero sí lo encontramos a lo largo del desarrollo y la solución de los problemas que bíblicamente nos encontramos, ¿cierto? Entonces, al ver todo esto, el líder y los problemas que hay en el grupo, ¿qué sentimos nosotros, por ejemplo, ahora al saber que nuestros líderes o nosotros mismos dentro de los grupos nos vemos explorados, nos vemos llevados a todas estas cosas? Mi hermano Luis, usted que está por ahí, ¿le hace Amén, mi hermano. sentido, ¿le hace sentido estos problemas de grupo? ¿Los ha visto alguna vez? ¿Ha visto cómo se pueden solucionar, etcétera? Sí, lo que dice usted, eso que cuando se hacen su grupo y hay como parentesco y se van dividiendo y se va diluyendo el grupo, se va perdiendo ¿cómo decirlo? Se está perdiendo la autonomía del líder, es decir, se empieza a cuestionar, como dice aquí también, se llega tarde, hay desinterés, y uno lo ve no solamente en los grupos cristianos, sino también en los grupos que se pueden hacer en el trabajo. Y ahí se ve claramente que unos opinan una cosa, otros piensan otra, otros hablan por detrás, es decir, son cosas que están ahí, palpables, uno los puede ver, pero también el Señor nos da la solución a todos esos problemas. El Señor nos dice que tenemos que ser pacientes, tenemos que oír, y de ahí hablar y reaccionar, porque hay que pedirle dirección al Señor, porque todo problema hay que ponerlo delante del Señor para que el Señor nos hable y nos dé la solución. Amén, amén, súper bien. Entonces, vamos viendo aquí cómo estas distintas etapas, también nosotros las vamos contemplando y aquí también podemos empatizar un poco con los líderes, ¿cierto? Eh, Muchas veces no somos nosotros los que estamos enfrente, pero sí podemos empatizar con estas cosas que también las vemos y las personas que están dentro de los grupos viven también estas situaciones y no son ajenas a poder observar todo esto que ocurre. Y ayúdenos el Señor a poder ser parte de la solución, ¿cierto? Y no del problema en este caso. Amén. Amén. Pasamos entonces a la lección número 9. Dice en la introducción el líder y sus limitaciones. Encontramos primero que todo que nosotros somos humanos y dentro de nuestra capacidad humana obviamente vamos a tener problemas y vamos a tener nuestras limitaciones. Eso es natural, ¿cierto? Y dentro de ella obviamente nos vamos a equivocar y vamos a tener distintas falencias y limitaciones como humanos que somos. Y aquí nos hace un primer paréntesis, me gusta mucho este cuadro que se nos muestra en el libro, de hecho es sacado del libro Liderazgo Espiritual de Oswald Sanders, que por lo menos yo lo había leído hace varios años, por eso me recordó inmediatamente de dónde era. Y dice el liderazgo natural como considerando un liderazgo normal sobre gente, sobre un grupo, una empresa, etcétera, o el liderazgo como se conoce secularmente. Y por la otra parte tenemos el liderazgo cristiano, que si bien tiene muchas cosas similares, pero también tiene una separación en todo este ámbito espiritual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice que el liderazgo natural conoce a los hombres, ¿cierto? El liderazgo espiritual se basa en el conocimiento de Dios o a Dios, ¿cierto? No quedando exento, obviamente, el conocer también a las personas con las que uno trabaja. Hacer sus propias ideas, dice el liderazgo natural. En cambio, el líder espiritual trata de conocer la voluntad de Dios. ¿Ya? No es su idea las principales, sino que es lo que Dios quiere que llevemos a cabo, a dónde vamos. El líder natural confía en sí mismo, es ambicioso, origina sus propios métodos, le agrada dar órdenes, ¿cierto? Sabemos que el líder espiritual, o sea, natural en general, se goza también de su estatus de poder de líder. Está motivado por consideraciones personales, es independiente. El líder espiritual, por otra parte, confía en Dios. Debe ser modesto, ¿cierto? Si no es modesto, debe ser humilde. Busca métodos de Dios y los sigue. Se deleita en obedecer a Dios. Es motivado por el amor a Dios y al hombre.
y depende de Dios. O sea, no tenemos una independencia completa, sino que muy por el contrario, nosotros dependemos de Dios. Y aquí vemos claro ejemplo de esta parte, el líder y sus limitaciones, ¿cierto? Y pasamos al punto 2, donde aquí nos muestra muchas limitaciones de nosotros, los humanos, en esta parte del liderazgo, ¿cierto? En estricto rigor dice, todo líder, por muy inteligente que sea, debe reconocer que hay ciertas áreas en las que siempre se sentirá limitado, ¿ya? Todo esto se debe hacer de la mano de la virtud de la que se llama la humildad. Un líder que posee estas características no solo dependerá de Dios, sino que también permitirá que el trabajo que se desarrolle en unidad, ¿sí? Como así al margen, me recuerdo que hace un tiempo conversábamos con una persona que él tenía un alto rango y él hablaba de, por ejemplo, cómo le gustaban que eran los gerentes. Y él decía claramente, dijo, yo tengo a tal persona y sé, dijo, que él tiene sus limitaciones y sé que hay áreas que no las maneja. Pero me gusta tanto, dijo, cómo él trabaja, que yo le coloco asesores en esas áreas débiles. Entonces, nos damos cuenta cómo también es importante estas limitaciones de los líderes y también conocerlas y poder expresarlas en ciertos minutos y acompañarse de gente que sea fuerte en esas áreas en que somos débiles cuando obtenemos o estamos frente al liderazgo, ¿ya? Encontramos dentro de estas limitaciones, como lo dice aquí, del conocimiento. No lo sabemos todo, ¿cierto? Para poder estar frente al liderazgo tenemos que estar preparados. También ahí podemos ver, por ejemplo, el liderazgo de David. ¿Se recuerda el liderazgo de David? El liderazgo de David está marcado por una parte incluso que aparece en los Salmos, ¿ya? Que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? En la multitud de los consejos de los ancianos está la sabiduría. Entonces vemos aquí a un David que antes de ir a la guerra tomaba en consideración a los ancianos, qué era lo que le decían, qué era lo que conocían, qué sabían, y de ahí recién se tomaba decisiones. Entonces vemos que esta limitación de conocimiento es buena reconocer. Limitaciones idealistas. Sus ideas no siempre son las mejores, pero deben ser propias, no deben plagiar ideas de nadie. Y si que alguna vez lo hacen los líderes, si tomamos ideas de otro, porque también como es un dicho muy conocido, ¿para qué vamos a inventar la rueda si ya está hecha hace tiempo, ¿cierto? Pero reconocer y decirlo, ¿sabe que esta idea la tomamos de tal parte? No apropiarse de ideas, eso va a generar desconfianza en la gente, porque estamos ocultando información. Limitaciones de tiempo. Debemos pagar el precio, que habrá personas a las que no podremos ministrar, por lo que debe delegar tareas sin olvidar que la responsabilidad es indelegable, como lo que le dijo Jetro a Moisés. O sea, por mucho que usted diga que otra persona va a hacer una actividad, la persona que está como líder debe reconocer que eso sigue siendo responsabilidad suya. Si no se hace, ¿quién es responsable? El líder. Y si se hace bien, súper bien por esas personas que tomaron esa responsabilidad. Tenemos debilidades naturales. Debe tener sumo cuidado con la naturaleza propia, debe estar dotado del fruto del espíritu y por sobre todo cuidarse de la tentación. Debilidades naturales del líder en este caso. Ya sea hombre, sea mujer, cada uno sabe en qué áreas son tentados y siempre también considerar eso y alejarse de la tentación. Limitaciones intelectuales, tal vez no maneje mucho la información, pero lo que posee debe saber utilizarla y escuchar a aquellos que poseen más información que él. Si, por ejemplo, a usted un día lo colocan como tesorero y usted de tesorería no sabe nada, tiene que preguntarle al tesorero anterior, tiene que asesorarse con gente que sí lo sepa realizar, ¿ya? ¿Qué más vemos acerca de estas limitaciones? Encontramos también los enemigos internos del líder, ¿cierto? Siendo muy fuerte aquí el tema del ego, dentro de estos problemas internos del líder, ¿cierto? La parafernalia dice que aquellas personas que disfrutan de las luces, del esplendor, el querer ser líder y prácticamente que le tiendan alfombra roja, ¿cierto? Vemos también como aquellos que le dicen ocupar los primeros lugares. También el libro nos relata de el cuidado de las 3 F, ¿cierto? La finanza, la fama
y para el caso de los hombres, las faldas, ¿cierto? El caso de las damas también, el cuidado de las partes de las relaciones. Así que vemos que lamentablemente grandes líderes espirituales han caído también en estas áreas por el tema de las tentaciones, ¿ya? Y vemos aquí un cuadro de los 10 obstáculos más comunes del líder, ¿ya? El temor, el perfeccionismo, el don espiritual, el profesionalismo. Y aquí vemos algunas cosas, por ejemplo, el tengo miedo, no soy lo suficientemente bueno, no tengo el don, es el trabajo del pastor, yo no soy ningún Billy Graham, dice ahí, no tengo el tiempo, soy demasiado anciano, otros dicen soy demasiado joven, otros dicen no, yo no creo en esto, no tengo el poder para hacerlo, etc. Y tenemos los distintos enemigos internos del líder, que en esto cada uno sabe con cuáles batallas, siempre hay algunos que son más fuertes que otros dependiendo de cada persona. ¿Sí? Aquí ayúdenos el Señor a poder interiorizarnos y dar una mirada interna a nuestras vidas y saber en qué áreas somos más tentados, en qué áreas somos más débiles, para que esas áreas nosotros le tengamos también en sumo cuidado. Y por último dice, todo líder debe estar dispuesto a pagar un precio, ¿ya? A pagar un precio. Y ese precio, por ejemplo, y aquí dice incluso, hay un verso bíblico de Lucas 14, del 28 al 33, donde se reduce y dice, ¿qué hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarlo, ¿ya? Entonces, el líder en sus limitaciones también nos lleva a considerar esto, a considerar que detrás de un liderazgo siempre hay limitaciones propias, en las cuales también tenemos que ser muy conscientes antes de tomarlo. Por ejemplo, a aquel que se le asigna un liderazgo y no tiene el tiempo para hacerlo, eso tarde o temprano le va a pasar la cuenta. El líder que se le asigna una responsabilidad muy grande y no sabe cómo desarrollarla y no lo dice, también le va a pasar la cuenta. Y así podemos evidenciar, tal como una construcción, poder analizar esto que se le ha entregado en sus manos y poder desarrollarlo, ¿cierto? En las empresas se ve mucho esto que, como dicen por ahí, el papel aguanta mucho. ¿Lo ha escuchado usted? Que muchas veces cuando se pide un cargo o algo, la gente ahí prácticamente es de la NASA, pero después cuando tiene que ejecutar esas acciones, ahí es donde viene el peso de todo eso que dijo o que escribió. Entonces, pero en el liderazgo nos vemos y estamos expuestos a todas estas cosas. Y por ejemplo, aquí dice, debemos estar dispuestos, o sabemos que va a venir la crítica, ¿ya? Soportar la fatiga, la soledad muchas veces, ¿ya? El líder muchas veces le va a tocar estar y hacerle frente a lo que venga. Por ejemplo, acá en la iglesia, me recuerdo hace años atrás, los cuerpos de la iglesia nos dividíamos el trabajo de hacer aseo en la iglesia. Por ejemplo, no sé, pues le tocaba a los jóvenes, las dortes, a los voluntarios, y así íbamos rotando, ¿ya? Y me tocó varias veces como líder de jóvenes, de repente que los que le tocaban no iban, y me tocaba ir a mí, porque como líder yo tenía que suplir lo que el grupo había decidido. Entonces, y ahí me tocaba estar haciendo aseo, por ejemplo, y así lo vamos viendo en distintas ocasiones. También, por ejemplo, muchas veces llegamos tarde al punto de prédica, un ejemplo, y nos encontramos a nuestro pastor predicando solo al principio, porque los demás llegaban más tarde. Entonces, nos damos cuenta de esta soledad, pero que estamos acompañados del Señor. Esa es la gran ventaja que tenemos en el trabajo espiritual. Tenemos que estar dispuestos a darnos el tiempo de pensar las cosas, de tomar decisiones desagradables muchas veces, ¿cierto? Tolerar la competencia, no hacer abuso de poder, de ser rechazado, no malgastar su tiempo, a ser pastoreado constantemente. Sabe que esto es muy, muy importante. Muchas veces no tenemos ese corazón pastoreable, o sea, que somos enseñables, que desaprendemos y volvemos a aprender. Ya, independiente de los años que usted lleve siendo un líder en cierta área, siempre hay algo que aprender y tenemos que estar dispuestos a ser pastoreados. Y también el ser pastoreado significa rendir cuenta, o sea,
conversar con alguien superior y decirle, mire, estoy haciendo esto, en esto vamos así, en esto voy mal, en esto vamos bien, ¿cómo hacemos esto? Poder comentar todas esas áreas espirituales, ¿ya? Constantemente. Y en todo eso más o menos se resume, obviamente sabemos que hay muchas más áreas de nuestras limitaciones, que se reduce esta lección número 9 sobre el líder y sus limitaciones. Entonces, mirando todo esto, y aquí le voy a preguntar a mi hermana Esther, ¿se le ha hecho familiar, mi hermana Esther, este líder y sus limitaciones al mirarlo personalmente y también de repente al verlo reflejado en algún líder que ha tenido? Sí, cuando leía el libro, porque ahora sí lo alcancé a leer antes de la clase, claro, uno mezcla mucho lo personal con lo que también tiene que vivir en la iglesia. Y como líder, bueno, siempre debemos ser nosotros, como dice la palabra, líderes, de estar para que también los demás nos puedan seguir. Es decir, nunca, a mí no me gusta dejar responsabilidades como a lo mejor de menos calidad o menos valiosa o que no tengan la misma sensación a otros y dejarlas más importantes para el líder o para mí. Eh, es bueno porque yo lo tomo desde el punto de vista también lo que uno debe ser y cómo debe ser, porque aparte de ser líder a lo mejor en el trabajo y todo, uno tiene la responsabilidad de ser un líder cristiano, es decir, porque que otra persona sea líder es un tema, pero que una persona sea líder en el trabajo y que las personas sepan que aparte uno es cristiano, tiene como una doble responsabilidad, porque ahí también viene el cuestionamiento de lo que uno es dentro de su trabajo y fuera. Si a veces uno tiene como un manejo muy distinto, a lo mejor en la iglesia o algún carisma y todo, y en el trabajo es un poquito más ogro, es un poquito más complejo. Me sirve, me ayuda, porque es importante mezclar, para mí es importante mezclar estas dos cosas. Cuando uno tiene responsabilidades en el trabajo, ya con personas que no, es decir, que estás todos los días, personas con las que tiene responsabilidades, pero también cuando tiene un liderazgo en la iglesia. Se mezclan estos como, y para mí es importante, y siempre lo he dicho, es súper importante ser la misma persona tanto fuera como dentro, porque a veces está esto de ser, tener este deambular entre una personalidad y otra. Intento de todo corazón tener las mismas características tanto fuera como dentro, que no se note ese como estar en la iglesia que cambia mi personalidad y soy otra porque me siento distinta. No, que ese ser y estas debilidades yo las pueda trabajar tanto dentro como fuera. Pero sí, yo creo que el tiempo, es decir, cuando uno tiene una responsabilidad en la iglesia, el tener que estar, siempre nuestro pastor acá nos dice, el líder tiene que estar de los primeros, el líder es el que tiene que siempre estar dispuesto, el que obviamente tiene que dejar ciertas cosas que debe hacer uno a lo mejor para poder obviamente cumplir, porque si lo ven en mí, si lo ven que yo lo hago, los demás también me imagino que se entusiasmarán, que llegarán con esas ganas de hacerlo. Si no me ven a mí, que soy un líder, menos a lo mejor lo van a hacer. Lo que sí me cuesta a veces a mí es el tema de las ideas. A veces siento yo, como que mi idea tiene que, o con lo que yo quiero, tiene que como que prevalecer. Pero hay muy buenas ideas también de muchos otros. Para mí ha sido muy interesante esto porque yo siempre lo tomo en mezclar esto de lo que uno hace en su trabajo y cómo es uno, y también lo que hace en la iglesia, porque no tiene que, no, es decir, el trabajo, claro, es un trabajo secular, es un trabajo que tiene otra distinción, pero nunca debemos apartar eso, porque somos cristianos en la iglesia, somos cristianos en nuestra casa, somos cristianos en el trabajo, somos cristianos en todos lados, y a veces se nos olvida un poquitito, pero eso. Amén, muchas gracias.
Sí, es súper importante lo que dice usted, eso de ser la misma persona. Eso también le va dando un valor importante al líder. Sabe que cuando uno tiene un líder en una parte, en lo que sea, y después se encuentra en otra situación y esta persona es totalmente distinta, pierde credibilidad. Porque se entiende que es una persona que se disfraza para ciertas oportunidades. En cambio, cuando uno es igual en todos lados, dicen, no, esa persona es así en todos lados. Entonces, eso también va generando confianza, credibilidad, sinceridad hacia la gente con la que uno trabaja. Y es muy importante eso, los que hemos tenido el privilegio de ser líderes dentro de la iglesia y también poder serlo fuera en nuestras áreas de trabajo, sabe que ayuda muchísimo. Correrlo un poquito más a la izquierda. Estas Más que todo por la... Estas mismas tareas o estas mismas cosas que se nos van enseñando o el manejo de grupos es increíble, como por ejemplo el hablar en público está muy bien desarrollado dentro de las iglesias y eso se nota demasiado cuando uno tiene que ejercer un cargo o alguna responsabilidad en su trabajo o en cualquier otra parte. ¿Amén? Así que el Señor nos ayude aquí a poder ver nuestras limitaciones y poner a Él por sobre ella y que se haga fuerte sobre nuestras limitaciones. Amén. Pasamos a la siguiente lección, que es la número 10, y dice la preparación de nuevos líderes. Y este es un punto muy importante, porque nosotros no somos, o es verdad, hay muchos líderes que nacen con estas capacidades innatas, ¿cierto? Vemos a niños de repente de 4 o 5 años que se juntan y hay uno que toma la batuta y ordena un poco y decimos, este tiene capacidades naturales de ser líder. Pero hay mucho y es demasiado lo que se tiene que aprender más que lo que uno puede tener innatamente. Entonces es muy importante esta necesidad y esta preparación. Hay que preparar nuevos líderes, esta inquietud es lógica porque los líderes no se forman solos, ¿ya? O sea, hay muchos que van aprendiendo a medida que se van cayendo, van aprendiendo de las mismas lecciones, pero obviamente es mucho más lento el proceso si es que no hay una preparación adecuada, ¿ya? Y los líderes cristianos siempre deben estar preparados, debemos estarlos preparando para poder enseñar y animar a quienes continuarán nuestra labor. Eso también es una capacidad muy importante. De hecho, yo recuerdo acá en Quilicura, nuestro pastor tiene 90 años y sabe que él, pese a su sabiduría humana, por decirlo de una forma, él cada vez que cambia un líder, le pregunta al líder anterior, ¿a quién ve usted? ¿A quién ve usted para este cargo? Y siendo que obviamente él conoce y los ve a todos, pero él siempre toma ¿por qué? Porque entiende que cada uno, y siempre nos dijo, cada uno de nosotros teníamos que potenciar a un segundo. Porque ¿qué pasaba cuando nosotros no íbamos a estar? Entonces teníamos que trabajar en este segundo o en más de uno para que ellos puedan ejercer este liderazgo al siguiente tiempo, ¿ya? La Biblia también nos habla de la preparación, ¿ya? Y nos habla cosas muy importantes. Por ejemplo, el mejor ejemplo lo constituyen los apóstoles, quienes durante 3 años y medio recibieron una interesante preparación a los pies de Jesús. Y no fue un curso el que se les dio, sino fue Jesús que les dijo, ya, mire, en la sinagoga nos juntamos a las 12 y yo les voy a dar ahí ciertas charlas, ¿cierto? Sino que, ¿qué fue? Fue un discipulado, fue un acompañamiento constante, fue un verlo en cada una de las situaciones. Eso enseña mucho más. De hecho, si nosotros nos vamos a nuestras experiencias de vida, vamos a encontrar cómo nuestros padres muchas veces nos guiaron, como amigos nos guiaron, como profesores nos guiaron, y así distintas áreas donde no fuimos una clase formal, sino que también recibimos todo este discipulado, porque se acompañó en el proceso, ¿cierto? Vemos también que este discipulado de Jesús era muy potente. Por ejemplo, vemos la oración sacerdotal en Juan 17, específico en el 6 y el 8, como muestra aquí, dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta de esta preparación de Jesús hacia sus discípulos en algo que tampoco nace solamente de ellos, sino que es algo heredado del Padre y que Él transmite hacia los que están con Él?
Vemos también otras preparaciones, por ejemplo, Samuel en la escuela de profetas de la época, vemos a un Moisés preparando a Josué, vemos a un Pablo preparando a Timoteo, Bernabé, Silas, Juan Marcos, etc. Entonces vemos aquí cómo la Biblia también nos habla de uno viendo a distintos sucesores. Podemos ver, por ejemplo, a Elías con Eliseo, ¿cierto? Y así, ¿cuántos otros más en la Biblia se nos van nombrando y que van dejando un sucesor o van preparando a un nuevo líder para este tiempo que venía? ¿Ya? En estas condiciones básicas para dirigir, por ejemplo, dice que un buen programa de capacitación de líderes requiere la experiencia, la orientación y la evaluación. ¿Qué significa eso? Que también estas personas que ejerzan esta preparación de nuevos líderes deben, en lo posible, hablar de la experiencia, ¿cierto? Muchas veces, cuán bueno es, si a alguno de ustedes le ha tocado algún liderazgo, poder batirse de el líder antiguo y poder preguntarle ciertas cosas. ¿Cómo lo hiciste en esta oportunidad? ¿Cómo se hizo acá? Entonces, poder alimentarnos de la experiencia, la orientación, la evaluación de lo que estamos viendo. Recordemos que la habilidad para dirigir a las personas es una de las más preciosas y más necesarias. De hecho, si nosotros mismos en todos nuestros cargos seculares, en toda nuestra vida diaria, podemos ver a quién le pagan más, a la persona que hace el trabajo o a la persona que dirige las personas. ¿Cierto? Vemos que es mayor remunerado el que dirige personas, porque vemos también que hay unas competencias más complejas para el hecho de mover las capacidades humanas. Entonces, es un arte que es necesario aprender, como dicen por ahí, ¿ya? Tenemos que también para estas condiciones tener un conocimiento de los procesos, las técnicas, estar familiarizado con el área, el medio ambiente, el cual vamos a desempeñarnos, poseer la suficiente comprensión y amor por las personas, la habilidad para administrar, contar con un motivo poderoso para actuar, etc. ¿Ya? Vemos dentro de las ventajas también de una buena preparación, porque estas ventajas de la buena preparación se dan tanto para el líder que va a tomar la responsabilidad, ¿ya? También y se van a ver representadas en el grupo, ¿cierto? O el equipo que tiene que liderar. ¿Sí? Dentro de estas ventajas es, por ejemplo, una buena preparación da serenidad, tanto para el grupo como para el líder. ¿Por qué? Porque se siente como que, no, sí, algo sé, no estoy así a la deriva. ¿Ya? Vemos una buena preparación, inspira confianza. Cuando una persona se para en cierto cargo y ya ha conocido más o menos la estructura, sabe a dónde dirigirse y eso va a inspirar confianza en los que le siguen. Una buena preparación ayuda a solucionar imprevistos, ¿cierto? Porque hay cosas que ya pasaron antes y que uno ya más o menos sabe cómo abordarlas, ¿sí? La obra del Señor necesita hombres con visión, con capacidad administrativa, con capacidades espirituales, líderes con características que van a agotar todos los medios para que la obra del Señor siga creciendo, ¿ya? Esto obviamente va de la mano de las capacidades y de lo que se esté haciendo. También podemos leer un verso bíblico, como lo dice aquí Proverbios 11:14, y dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Sí? Vemos también, podemos ver un pasaje de Jesús donde dice, son guías ciegos, guías de ciego, ciegos guiando a ciego. Entonces dice que solamente ellos van a ser conducidos a los precipicios. Y eso muchas veces nos pasa también cuando hay un líder o nosotros somos unos líderes sin la visión del Señor, podemos llevar a que los demás erren juntamente con nosotros. Pero todo esto se puede obviamente trabajar si tenemos una preparación de nuevos líderes, ¿ya? Y ante esto se levantan dos preguntas, por ejemplo. ¿Qué cree usted que hace falta para una preparación adecuada de líderes? Aquí me gustaría, no sé, a uno de ustedes que quiera apoyarnos. ¿Qué cree que hace falta para la preparación adecuada de nuevos líderes? Y la otra es, ¿cree usted que es importante hacerlo? ¿Es importante preparar a nuevos líderes? ¿Qué creemos nosotros?
Y aquí vamos a pedirle a nuestra hermana Daniela, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Ya, súper. escuchando. Entonces, Dani, ¿qué crees que hace falta para la creación de nuevos líderes? Bueno, primeramente que la persona que eduque a ese futuro líder tenga una preparación en cuanto a lo que quizás estamos viendo nosotros ahora, que es aprender más de la palabra del Señor, aprender más de Dios, aprender más de todo lo que conlleva a toda esa historia que hemos pasado, que tú nos has contado de Pablo, de Pedro, que también el libro que leímos se inspira en eso, en esos líderes que hubieron, y basada en toda esa enseñanza, motivar a este futuro líder a que también tenga la necesidad de querer aprender, porque al final con eso nos inspiramos y con eso podemos seguir tomados de la mano del Señor. Súper. ¿Y crees que es importante la creación o esta preparación de nuevos líderes o basta con que se nombre nomás y que esa persona empiece a aprender? No, no es así nomás, po. No es así nomás, po. Siempre hay, bueno, los pastores, los siervos, siempre ellos oran mucho antes de elegir a un líder. Y también pues preguntan a los más sabios a quién elegirían, porque no es llegar y tampoco tomar un cargo. Hay que tomarle el peso a todo lo que conlleva, como decían también, que ver si esa persona va a tener el tiempo y la disponibilidad de estar siempre ahí. Porque, como decía Andrés, a veces no todos llegan. Se le da una responsabilidad a alguien y no llega. Entonces ahí el líder tiene que estar presto para estar y tener también la serenidad para tomarse las cosas con calma y no explotar, porque también va un conjunto de cosas desde la personalidad de uno a la personalidad que debemos tener para las cosas de Dios en la iglesia. Entonces hay que fijarse muy bien en todo eso en una persona. Y como digo, no es llegar y escoger. Sí. Pero, ¿cierto? Maravilloso eso. Entonces vemos que sí es necesaria la preparación y que también es importante cómo lo vamos a realizar. Muchas gracias, Dani, que el Señor te bendiga. Ahí mi hermano Luis tiene la manito levantada. Sí, aparte de eso, hay que tener el corazón dispuesto. El corazón dispuesto, es decir, sencillos para oír, escuchar, porque tenemos que ser simples para aprender y tomar y atesorar lo que nos está dando, el que nos está enseñando. Es como que cuando volvemos a la escuela, nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que nos van a enseñar, a lo que vamos a ver y lo que vamos a aprender. Y tenemos que tener un corazón dispuesto, lleno del anhelo de aprender para llegar a ser un buen líder. Amén. Siempre tenemos que ser enseñables, ¿cierto? Siempre Sí. enseñables. Que nos ayude el Señor. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Que el Señor le bendiga. Y aquí ya estaríamos pasando a la segunda unidad. ¿Ya? La segunda unidad que dice motivación y técnicas grupales. ¿Ya? Y en esta segunda unidad vemos estos 5 temas que vamos a ir revisando uno a uno. Entonces, el primero es generalidades sobre la motivación. ¿Ya? El concepto de motivación, este concepto también es bastante nuevo, entre comillas, porque ya como de los 90 en adelante como que se empezó a tomar más en razón. Antes era como más que se tenía que hacer porque se tenía que hacer y se acabó, pero de ahí ya en adelante fuimos un poco más con la psicología, también la sociología nos fueron dando otras pautas del concepto de la motivación. Entonces, la motivación, como un resumen, por decirlo así, es un proceso destinado a despertar el interés y la atención de las personas por las actividades y objetivos del grupo. Ya es como poder mover a alguien, pero obviamente sin tener que imponérselo, sino que buscar la forma de que esa persona se sienta apasionada por lo que estamos haciendo y por dónde estamos. ¿Ya? Alguien dijo que la motivación es tan importante como el logro de los objetivos. Miren la importancia que se le da, ya que de ella depende en gran medida el éxito y la acción dinámica del grupo. Yo creo que aquí a muchos les ha pasado que es muy distinto
mover a un grupo que todos quieren hacer a mover a gente que no quiere trabajar o que no se quiere desarrollar lo que se está planteando, ¿cierto? Hay una diferencia gigantesca en esto, ya hay un esfuerzo detrás por ello. Entonces, es tan importante esto de la motivación, ¿ya? La motivación, se nos dice, aquí hay una imagen que dice, es la gasolina del cerebro, ¿cierto? Cuando estamos motivados, ya no importa el cansancio, la hora, hay muchas cosas que se sobreponen cuando nosotros estamos motivados a hacer algo o trabajar en algo. Dentro de esto, el señor W.Y. Thomas, ¿ya?, nos muestra, por ejemplo, que es un psicólogo norteamericano, 4 deseos básicos sobre la motivación, ¿ya? Hay más, pero para este curso se toman solamente esto. Que dentro de ellos, por ejemplo, aparece el deseo de la seguridad, el de la nueva experiencia, el deseo de reconocimiento, el de respuesta, etc. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en el deseo de seguridad, ¿ya? Es una necesidad básica de cada individuo. El deseo de seguridad no solo puede ser satisfecho con bienes materiales, temporales, etc., ¿ya?, sino también con la riqueza espiritual y sobre todo social. Todo esto nace porque nosotros somos seres sociales. De hecho, una de las cosas por que la pandemia nos ha afectado tanto, o ha afectado tanto a las personas, es porque nos ha separado. Y nosotros somos individuos sociales, o sea, estamos acostumbrados a relacionarnos. Nos entristecemos si no nos relacionamos. Es increíble eso. Pero ¿cómo ha ejercido esto sobre las personas? Y también debemos conocer esto a través de ello. Entonces, este deseo de seguridad es el poder estar dentro de un grupo, de concepto de motivación dentro de la seguridad, ¿cierto? Que asimismo muchas personas satisfacen el deseo de la seguridad al ser aceptadas en los grupos. El pertenecer a un grupo nos da un sentido de pertenencia, que somos parte de algo, y eso es bonito para nosotros, ya se va desarrollando dentro de nuestra vida. Por lo tanto, cada una de estas motivaciones son parte de las personas. Tenemos otra, por ejemplo, que es el deseo de nueva experiencia, y dice que este es un deseo natural de las personas, ¿ya? Y de hecho lo vemos que está muy representado también en nuestra niñez. En nuestra niñez somos mucho más osados que cuando ya somos adultos. Cuando somos adultos somos mucho más cautelosos, ¿ya? Esto también se ve en los niños, son mucho más curiosos que nosotros los que ya somos adultos. Y este de nueva experiencia, de poder conocer más, ¿ya? También está muy ligado también a otros miedos, y por eso es importante trabajarlo dentro de los grupos. Aprender directo e indirectamente los demás, aceptar pequeñas responsabilidades, aprender a desempeñar papeles diferentes, y todo esto va ligado a este deseo de la nueva experiencia. Cuando vivimos algo nuevo y tenemos una buena experiencia, nos sentimos alegres y esto nos motiva a poder estar más allá, ¿ya? Entonces es muy importante también considerar esta motivación, y como líderes tenemos que ser muy cautelosos de que cuando hacemos que una persona realice algo que nunca antes ha hecho, poder ayudarle, cosa que sea una experiencia buena, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues si a un niño le va a tocar coordinar, ¿le ha tocado alguna vez eso, acompañar a un niño a coordinar? El niño está feliz, lo único que quiere es que llegue ese momento, está nervioso y todo. Entonces prepararlo, enseñarle antes, mostrarle un papelito con las cosas que él se sienta seguro, para que tenga una buena experiencia. Si tiene una buena experiencia, él va a querer volver a realizar. Pero si tenemos mala experiencia, nos choqueamos. Entonces nosotros como líderes también tenemos que apoyar a este deseo de la nueva experiencia y que sea buena. Tenemos también el deseo del reconocimiento, ¿ya?, dado dentro de estos grupos y de las personas. Expresado, por ejemplo, en el ser alguien dentro del grupo, ¿ya?, el poder ser reconocido, por ejemplo, el mismo hecho de que nos llamen por nuestros nombres es muy significativo a llamar a alguien como, tú, ven por favor, no, cuando nos conocen, ¿cierto?, de reconocimiento ya de hecho, de eso ya es muy importante, encontrar personas que intentan poder ver esto, ¿cierto? El esperar a que los líderes, haciendo uso de esta inteligencia, también sean capaces de captar, modelar, orientar oportunamente el reconocimiento a estas personas y llevarlos a sus áreas también que se desempeñan mejor.
Por ejemplo, si queremos que poder denotar algo, tenemos que como líder estar pendiente también de qué actividades realizan estas personas, en qué son buenos. Tratar de colocar a la gente, si bien a lo mejor se puede rotar, pero siempre tenemos algunos que son muy buenos en algo. Poder potenciar eso en cada uno de ellos. Tenemos el deseo de respuesta, también acá nos colocaba, ¿cierto? Que se expresa como, por ejemplo, el anhelo de ser necesitado, el de ser escuchado, el de que alguien confíe en otro, y esto es totalmente social, porque se da solamente en relaciones, ¿ya? De disfrutar de la asociación de personas, cuando alguien dice, hoy te eché de menos, eso genera algo en las personas. ¿Sabe que, oh, faltó la persona tanto? O sabe que, no sé, alguien cantó y uno tiene un amigo y le dice, oye, pero ¿sabes que igual faltaste tú cantas bien? Y esa persona va a sentir este deseo de respuesta, este anhelo, ¿ya? Y esto también nos lleva a tener cuidado, ¿cierto? Que podemos tener todas estas cosas y asociarlo con las personas, pero siempre tenemos que hacerlo sana y genuinamente, ¿ya? No utilizar estas cosas como forma también de manipular a la gente. En eso tenemos que ser muy transparentes. Si vamos a decir algo es porque realmente lo sentimos y no porque solamente queremos que esa persona siga participando en algo. Entonces, ayúdenos al Señor a ser genuinos, a sentir a las personas, a sentir lo que ellos sienten, a poder estar ahí en medio también de lo que ellos están viviendo. ¿Ya? Tenemos el líder y la motivación del grupo. ¿Ya? La actitud del líder frente a los miembros del grupo puede ser la causa de la motivación o la ausencia de esta. ¿Ya? Si, por ejemplo, y yo creo que todos nosotros alguna vez estudiamos y tuvimos profesores que eran lentos, ¿cierto? Y tuvimos otros profesores que eran más fehacientes o que eran más históricos y nos recordamos de eso, ¿cierto? Pero en algunas clases nos daba más sueño que en otras y también tenemos que ser realistas de ese aspecto. Entonces, la actitud del líder frente al grupo también va a denotar eso. Y de hecho, muchas veces nosotros podemos ver que un líder fuerte o una personalidad del líder se va a ver muchas veces representada también en la gente del grupo. De una u otra forma empiezan a tomar estas características de la otra persona. Entonces, expresarles gratitud por el trabajo realizado, imperarlos, demostrarles confianza, ayudarles en todo. Es muy importante, por ejemplo, no corregirlos frente a todos, así como para colocarlos en evidencia de algo, sino que llamarlos aparte, conversar con ellos en privado, ¿ya? Siempre recordemos esto, las felicitaciones son abiertas, pero cuando queremos corregir algo, se hace en privado, ¿cierto? Uno a uno, porque necesitamos que esa persona crezca, no queremos que esa persona se sienta mal por esto, sino que podamos mejorar eso. Crearle clima de paz, de comprensión, etc. ¿Ya? Vemos también la motivación en los grupos cristianos. Y esto, sabe que yo creo que a todos nos ha costado mucho, porque cuando trabajamos y somos jefes o somos líderes en el trabajo, la gente tiene que hacerlo porque se le paga para eso, es su pega, por decirlo así. Pero en la iglesia es distinto. ¿Por qué? Porque movemos a las personas en base a los deseos, en base a su responsabilidad, en base a lo que ellos quieren, pero no tenemos un mayor control como decirle, no, pues tú tienes que estar aquí a tal hora y tienes que cumplir, ¿cierto? No tenemos eso. Entonces, dentro de las organizaciones cristianas, parece haber una tendencia a suponer que la motivación es un asunto que no debe preocuparnos, pero sí debe preocuparnos y mucho, ¿ya? Pues no tendría objeto, dice, desde el momento que todos practicamos una misma fe y nos asiste un mismo ideal. Por lo tanto, la iglesia, como cualquier otro grupo humano, debe darse el tiempo y tener en énfasis este tema de la motivación con la importancia que merece. Y la motivación está en todo, mis hermanos. Está antes de hacer algo, en medio de hacer algo, a lo que terminamos de hacer algo. Porque no tiene gracia tampoco terminar algo que dice, ya, listo, y nos vamos. Esa persona queda así como, oye, ¿y todo lo que hicimos? ¿Cierto? Entonces, tenemos que ser prácticos en todo. Dice, y también aquí nos relata, cuidado con la manipulación. Motivar realmente a una persona, es decir, inspirarla, ¿ya?
poner un espíritu de disposición en realizar una actividad, para hacer un trabajo, y esto no es tarea sencilla, sino que es algo que se va cultivando todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Ya? Los motivamos en medio del grupo, nos motivamos cuando estamos solos, los motivamos cuando los llamamos por teléfono, cuando nos encontramos en la calle, en todo eso se van estas partes, ¿ya? Entonces, allí, mi hermana Esther, ¿qué le parece a usted estas generalidades de la motivación? ¿Le hacen sentido? Sí, una vez escuché a un especialista, yo trabajo con niños pequeños, hablarnos de que la motivación era interna, ¿ya? Entonces ahí es donde obviamente la motivación surge desde nosotros. Nosotros podemos presentar ideas, manifestar proyectos, no sé de qué manera poder expresarlo, pero y yo me imagino a una persona muy ahí, a un líder tratando de que los chicos puedan trabajar y todo, pero si no nace desde mí, la motivación, es decir, puedo estar ahí tratando de generar cosas que no voy a poder lograr con esas personas. Entonces, bueno, en la iglesia es distinto. Creo que todos estamos por un mismo fin, de servir al Señor primeramente y de servir al otro. Porque si yo soy el líder de algún grupo, es porque vamos a servir en alguna de las áreas de nuestra iglesia, ¿ya? Entonces, claro que hay que trabajar la motivación, pero obviamente, desde generarlo desde dentro de mí, porque desde mí tiene que salir estas ganas de querer hacer las cosas y hacerlas como se me ha enseñado, con excelencia, porque son para el Señor primeramente. Entonces, tratar de ir por buscando a lo mejor lo que al otro le gusta hacer, porque a veces también tratamos de hacer lo que nos gusta a nosotros. Entonces, tratar de a lo mejor ya, ¿qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por dónde vamos a empezar como para ir a lo mejor logrando esta motivación que debe salir desde nosotros? Ahí estoy con el dilema, porque siento que ese es tan nuestro, tan mío, motivar, es decir, yo puedo ayudar al otro, pero a lo mejor nunca voy a generar, porque mi motivación, mis ganas, mi querer hacer las cosas, a lo mejor no voy a poder proyectárselas a él o al otro si no tiene la misma gana, la misma energía. Pero que sí, obviamente, como que os hablaba anteriormente, hay que generar esto liderazgo, es decir, somos una agrupación y debemos tener personas que se manejen, y ahora mucho más. Antiguamente nuestros hermanos, a lo mejor nuestras iglesias no tenían las mismas, no tienen los jóvenes que están ahora, jóvenes que tienen conocimiento, que se pueden tomar de su carrera o de su saber para poder apoyar a los demás. Es decir, siempre la iglesia fue vista como de gente humilde, de gente sin saber. Ahora creo que tenemos otro nivel, y ese nivel debemos ir también sin desmerecer, porque yo jamás he desmerecido, jamás voy a desmerecer a un hermano que no sabiendo ni leer ni escribir, el Señor lo usaba grandemente. Eso yo jamás lo voy a desmerecer, y lo he visto desde mi niñez. Pero creo que también lo que los jóvenes y lo que cada uno de nosotros vamos logrando en nuestra vida personal, debemos ir colocándola al servicio del Señor. Debe ir generando esto, de ir provocando estas nuevas ideas, que también tenemos que cuidarnos, porque también a los adultos, a los hermanos mayores, a veces les cuesta un poquito, ¿ya? Porque son nuevas generaciones que se van dando, pero que debemos ir dejando a disposición nuestro trabajo. Lo que nosotros hacemos fuera, obviamente tiene que estar generado dentro de nuestra iglesia. Como usted bien lo decía, no podemos hacer esto de ser una cosa allá y acá. A mí me pasó una cosa muy puntual.
yo trabajo en una escuela y en esa escuela una tía se conectó al culto y me vio. Entonces, para mí fue tan significativo que ella se acercara a mí y me dijo, tía, la vi. Ellos saben que yo soy una persona cristiana evangélica y todo, pero yo dije, ¿hasta dónde llega? Es decir, ¿qué es lo que yo estoy generando? ¿O qué estoy yo haciendo? Me dijo, la vi, tía, la vi que estaba predicando en su iglesia y todo, y eso me alegró. Me alegró que ella se sintiera alegre de verme, quizás en otra faceta distinta para ella, pero verme ahí y es lo que yo le decía, que me vea con la misma cercanía, a lo mejor de trabajo, que me vea con una cosa como de hermandad. Entonces, pero sin irme desde ahí, eh, importante esto de que no dejemos que lo que nosotros hemos ido logrando no lo pongamos al servicio y no motivemos al otro a hacerlo. Y a lo mejor a veces nos tocan responsabilidades que no manejamos, que a veces nuestros pastores o nuestros líderes creen que nosotros podemos hacerlo. Pero también por eso le digo, una motivación nuestra, la que debe existir, de que si a mí me dan una responsabilidad en la iglesia, yo debo preocuparme de que, ¿qué es esa responsabilidad? ¿Qué debo hacer ante eso? Y ir haciendo las cosas mejor y ir pidiendo opinión de que si lo que he hecho está bien, o si puedo ir cambiando algunas cosas, porque obviamente a lo mejor no lo vamos a hacer todo bien, pero eso es lo que intentamos. Amén. Muchas gracias, Gracias, hermana. hermano. Entonces, vemos estas generalidades de la motivación, ¿cierto? Y el Señor nos ayuda a poder nosotros, mire, a lo mejor es verdad, la motivación es algo muy, muy propio. Por ejemplo, hay una persona que está triste y por mucho que nosotros le podemos levantar un circo y no lo vamos a alegrar, ¿cierto? Pasa también. Pero que ellos siempre puedan ver en el líder, en el que esté por delante, este referente muy similar a Jesús. ¿Sí? Al final, ahí, a esa altura nosotros tenemos que llegar. Veíamos a un Jesús que frente a las adversidades seguía adelante. Veíamos a un Jesús con metas claras, veíamos a un Jesús constante en la oración, veíamos a un Jesús que estaba dispuesto a compartir con los demás. Cuando ellos empiezan a ver estas cualidades, ¿cierto? Se empiezan a acercar a Jesús. Esa es nuestra labor también como líderes. Aquí el libro lo lleva muy, muy como en el ámbito general, pero nosotros tenemos que guiar a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos, a nuestras dortes, al que sea, a poder ser más como Jesús. Esa también es gran tarea del líder cristiano, en este caso, el líder espiritual. ¿Cierto? Vemos también facilitadores, dice, en la motivación de un grupo. Estas cosas que aparecen aquí, sí o sí van a ir motivando al grupo, ¿ya? En el que nos encontremos. Encontramos 7 puntos que van a ser factores que van a ir motivando entonces al grupo. Está comprobado, por ejemplo, que una personalidad dinámica, sugestiva, estimulante, eleva la motivación del grupo, que era lo que yo les comentaba. Si encontramos que alguien empieza a hablar así, ya, si bien nosotros vamos a tener obviamente la paciencia y vamos a estar ahí, pero no va a generar la misma motivación que otra persona, obviamente, que la vemos alegre, sonriente, contento, etcétera, va a generar otro rasgo dentro de la gente que los rodea, ¿ya? Su presentación, su voz, su forma de expresarse, etc. ¿Ya? Entonces, siempre esta personalidad del líder va a afectar al grupo. Puede ser positiva como negativamente. ¿Ya? Tenemos también una dirección democrática, dice. Dice, una dirección es democrática cuando su gobierno es compartido con todos, la dirección democrática. Tal como decía nuestra hermana Esther, tenemos ideas, pero las conversamos, ¿cierto? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Qué hacemos aquí? Ir tomando las opiniones. Y ahí como líderes también, siempre vamos a tener, vimos la semana pasada que teníamos grupos donde teníamos aquellos que siempre hablaban, otros que estaban dispuestos, como también tenemos algunos que son muy introvertidos, muy calladitos, y también tenemos que ir dando la palabra a cada uno de ellos, saber determinando el tiempo en el que estamos trabajando para que todos se sientan partícipes de esto, ¿ya? Para la fijación de las metas, de los objetivos, la creación de cosas, la aplicación de cosas, etcétera, todo tenemos que tener este modo democrático, por decirlo de una manera, ¿ya? También encontramos la planificación y organización, que es un elemento también motivacional del grupo. ¿Por qué?
Porque si el grupo está dentro de lo que estamos planificando, entonces se sienten parte de. Es distinto que usted lo llamen para hacer la tarea que otro quiso que se hiciera, cuando usted es parte del proceso completo. Es importante involucrar ahí a todo en el proceso que se tiene, ¿ya? El qué hacer, cómo hacerlo, por qué lo estamos haciendo, que todos puedan ser parte de este movimiento que estamos representando, ¿ya? Si queremos contar con el entusiasmo, el apoyo, participación de la mayoría del grupo, debemos ingresarlo en la planificación también, ¿ya? Para que ellos puedan sentirse parte y que ese proyecto o esa tarea es propia, es de ellos también, que la sientan como suya, no que sea algo impuesto solamente. Tenemos métodos y técnicas grupales, ¿ya? La variedad de los métodos de trabajo es otra de las fuerzas que incentivan el interés, ¿ya? Es muy importante, y sobre todo cuando se trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, ¿ya? El poder ir moviendo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, se aburren. Dicen que el peor método es aquel que se usa siempre, ¿ya? Entonces conviene, por lo tanto, que líderes revisemos continuamente cómo lo estamos haciendo y las modalidades con las que estamos trabajando. Canales de comunicación. Esto es sumamente importante. La comunicación es fundamental para la vida de todas las personas, ¿ya? Está comprobado que hay mayor participación, productividad y satisfacción cuando la gente está debidamente informada acerca de los planes, los metas, los logros, los alcances, todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Es distinto cuando a uno se les llama y se les muestra una partecita que cuando se tiene el completo de por qué y hasta dónde vamos. La confianza en las personas, dice. Un líder motiva a los demás demostrándole que tiene una gran confianza y fe en ellos, ¿ya? La confianza implica seguridad. Donde hay seguridad, todos queremos estar. Recuerde que uno de nuestros primeros principios de vida es tratar de buscar la seguridad, sentirnos seguros. Entonces, ¿dónde estamos seguros? Cuando los que están con nosotros también confían y creen en nosotros. Todos necesitamos a un Jesús en nuestras vidas, a alguien que confía en nosotros, a alguien que está viendo el plan perfecto, no que está viendo lo que hoy día estamos, ¿ya? Recuerden que Jesús tiene esa maravillosa visión que cuando los llama, como que deja a un lado el problema y él ve el fondo. Él cuando llamó a Pedro, vio a un Pedro a la piedra predicando, ¿cierto? Cuando llama a Juan, cuando llama a Mateo, y así vemos a un Jesús haciendo a un lado la situación actual y viendo más adelante. Entonces ayúdenos el Señor también a poder tener esa confianza en las personas, a poder ver este trabajo finalizado. El sentido de integración, ¿ya? ¿Qué pasa cuando tenemos grupos y hay gente nueva o gente que no se participa mucho? El sentido de integración es fundamental, ya que ahí como líder tenemos que potenciar de que todos se puedan integrar. Y para eso, una forma de integrar a las personas viendo en qué áreas son buenos y poder primeramente incluirlos en esas partes, haciendo eso que les gusta o eso que están bien, y ahí los vamos motivando e ingresando. Ya dice, Cristo obtuvo siempre alerta para descubrir el potencial de capacidades en las personas que Él llamó. Siempre supo qué tarea o lugar asignarle a cada uno de ellos. ¿Ya? Las personas nuevas, por ejemplo, quienes de esta manera comienzan a sentirse parte importante y útil del grupo, y por ende su deseo de participación va aumentando cada día y se van incluyendo a estos objetivos en común, ¿ya? Entonces ahí tenemos toda esta motivación o técnicas que van a facilitar la motivación dentro de un grupo. Y mi hermana Marisol está por ahí. Marisol. Sí, hola, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo está? Que el Señor le bendiga. Bien, gracias a Dios. Escuchando por un oído y trabajando por el otro. Oh, ya. No, pero no se preocupe. Marisol, aquí consulta sobre estas técnicas o que facilitan la motivación. ¿Cuál de ellas usted encuentra que es fundamental para usted? ¿Cuál le gusta como...? Para mí. Sí, Para mí o personal propio de uno. exacto.
lo principal para mí, la confianza de las personas, quizás. Y de ahí a lo mejor se va complementando, porque de repente, por ejemplo, la personalidad del líder, claro, quizás hay una hermana que tenga a lo mejor un poco más, sobre todo los más pequeños, que está recién desarrollando su personalidad y se ve que se está sobresaliendo de poder guiar un grupo, pero no está completo. Entonces, siento que la confianza de las personas igual es importante, porque hay hermanas que no están desarrolladas 100% por lo que hablaban anteriormente los hermanos, digamos, en el trabajo de la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía el Señor no la ha tocado 100%, como todos pasamos por ese proceso, y entonces como tiene que ir paso a paso. Por eso pienso que lo más importante es la confianza hacia las personas indicadas, digamos. Ya. No por eso tampoco, ¿cómo le digo? No voy a menospreciar a los otros hermanos, a lo mejor que están pasando por su proceso. Uno va igual visualizando en qué área está como más desarrollado que otro. Súper, súper, súper. Muchas gracias, Mari, que el Señor le bendiga. Igual, Dios les bendiga. Y ahí pasamos entonces al punto 3. Pero la motivación de los grupos no está exenta de barreras, ¿cierto? Las barreras para la motivación del grupo o de los miembros del grupo en realidad, ¿ya? Tenemos algunas barreras o algunas cosas que de una u otra forma van a ir también perjudicando al grupo y van a ir amortiguando la motivación. Por ejemplo, una dirección autocrática, pero no me estoy refiriendo como en términos general, ¿cierto? Sabemos que hay momentos en donde se requiere tener una dirección autocrática, ¿cierto? Pero si lo hacemos siempre, esto va a generar también ciertas dificultades, ¿ya? La dirección autocrática es aquella donde el líder, el que planifica, el que dirige, el que informa, el que mide las metas, el que dice a dónde vamos, todo lo hace el líder, ¿ya? Entonces, como resultado de esta acción, los integrantes del grupo permanecen demasiado pasivos, dependientes y centrados en sí mismos. Entonces, esto va a hacer que vayan menguando. ¿Por qué? Porque no se están desarrollando, no están trabajando. Entonces, esta dirección autocrática puede ser una barrera para la motivación del grupo. Una dirección paternalista. Ya este tipo de dirección se practica con el aparente afán de proteger a las personas contra sus decisiones erróneas. Entonces, tratamos de siempre ahí, como decir, no, esto es lo mejor, y esto lamentablemente se ve mucho en los grupos religiosos, dice, ¿ya? Donde muchas veces el sacerdote pastor toma la decisión en nombre de la congregación, tanto en los asuntos seculares como en los espirituales. Pero, entonces, como la participación del grupo es mínima, porque al ser paternalista es como, no, mira, esto es lo que a ti te conviene más, por esto otro, es poco espontáneo. Llega un momento en que las personas también se dan cuenta de la situación y empiezan a decaer en su interés, al no verse motivados hacia una libre participación, ya a poder decidir más o menos en qué lugar también le gustaría estar. A lo mejor a nosotros nos gusta un hermano porque, no sé, toca bien y queremos que siempre esté tocando, pero a él también le gustaría desarrollar otras acciones. Entonces eso va también a ir menguando en el grupo. Falta de libertad y flexibilidad. En un grupo puede existir falta de libertad en el sentido de no haber oportunidades en que se puedan expresar, mover sus opiniones, inquietudes, sentimientos, ¿ya? Entonces, esto puede ser muchas veces cerrado y esta falta de flexibilidad, o que un grupo muy pequeño tome las decisiones por todo, va a generar también esta falta. En el grupo donde se respira un aire de libertad y flexibilidad, los líderes corren el riesgo de perder muchos de sus miembros cuando no ocurre este tema. Conflictos interpersonales. Esto no ocurre en la iglesia, ¿cierto? Ahí no hay conflictos interpersonales. ¿O sí? Lamentablemente, sí. También vemos que dentro de las iglesias estas cosas sí ocurren. ¿Por qué? Porque la iglesia es humana y espiritual, pero tenemos esta falencia humana que se ve vista también en todas las áreas, ¿ya? Entonces los grupos están integrados por personas y estamos propensos a caer en esto. Y como consecuencia de todas estas relaciones interpersonales, obviamente hay una baja considerable en la motivación de las personas, tanto los que están involucrados en el problema como los que están como espectadores, porque no hay un buen clima, ¿ya? La crítica destructiva.
¿Le ha pasado eso? Yo creo que más de alguna vez, ¿cierto? Mayores obstáculos es esta crítica destructiva, donde tenemos algunos que siempre como que atacan, pero no dan una forma de poder mejorar esto. Entonces esto desanima, confunde, baja el entusiasmo de las personas, ¿ya? Donde nos vemos atacados también, entonces hay un ambiente tenso. Entonces aquí, esto obviamente va a ser una barrera. Una forma que el libro en los capítulos anteriores nos ayudaba a esto, a la crítica destructiva, era que poder pedirle a esas mismas personas que nos den la solución. Ya, ¿cómo lo haría usted? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo puede hacer usted? Entonces vamos transformando a esa persona criticona entonces en una persona que va a empezar a sumar y que también le vamos a dar una responsabilidad sobre esto mismo. Entonces él después se va a ver con la tarea de que lo mismo que criticó tiene que ahora mejorarlo, y así podemos ir haciendo que estas barreras vayan decayendo un poco, ¿ya? Falta de relación entre los intereses individuales y las metas del grupo, ¿ya? Por naturaleza el individuo trabaja con agrado por lo que le interesa, ¿cierto? Entonces esto puede suceder también en un reducido número de personas cuando ellos deciden las metas y no todos están de acuerdo con eso. Entonces aquí también vemos esta falta de relación. Si bien sabemos que muchas veces somos movidos por la meta mayor, ¿ya? También es importante poder ir mirando esas pequeñas cositas. El número 7, la no identificación del líder con los ideales del grupo, ¿ya? Es lamentable encontrar líderes que no vibran plenamente con las metas o ideales del grupo al que pertenecen, ¿ya? Esto siempre y cuando se asigna un grupo o a un líder a un grupo que ya tiene una dirección obviamente clara, ¿ya? Esta falta de autenticidad en el liderazgo incluso ha penetrado en nuestras iglesias, pero tarde o temprano esta situación sale al descubierto, ¿ya? Entonces estos líderes empiezan a perder credibilidad, confianza, porque todo el grupo va por una parte y él va para la otra. La inseguridad es del líder, ¿ya? Un líder inseguro es aquel que carece de la capacidad de resolución, de enfrentar las soluciones. Si el líder cuesta tomar una decisión, vacila, se equivoca continuamente, los miembros del grupo perderán la fe y la confianza en esta persona. Por lo tanto, esto también van a empezar a colocar en juicio su capacidad de dirigir, y esto va a ir menguando al grupo, ¿ya? Es muy difícil motivar a un grupo donde ni siquiera el líder sabe con certeza qué es lo que quiere lograr o cómo lograrlo. La comodidad del líder. Mire, y aquí la comodidad del líder se revela cuando éste deja de hacer y asume un papel contemplativo frente al esfuerzo desplegado por los demás miembros del grupo, ¿ya? Esto lamentablemente también me ha tocado verlo, esos líderes que empiezan a delegar, pero delegan todo, finalmente delegan todo, y cuando uno los mira no hacen absolutamente nada, y eso también va generando obviamente esta comodidad del líder, ¿cierto? La comodidad es uno de los peores enemigos de la motivación y una gran amiga del conformismo, así que mucho cuidado con esta comodidad en el liderazgo, ¿ya? Y aquí en estas, mi hermano Luis Améstica, ¿cuál de esas barreras usted encuentra que o le ha tocado ver más de cerca? Es la 9. Es decir, Ya. mira, yo te voy a plantear, he tenido hartos jefes, yo trabajo en supermercado. Ya. Yo he tenido hartos administradores durante este año. Es decir, te podría decir que como 5 administradores han pasado. Y el que tenemos ahora es como este líder, la comodidad del líder. Todo lo delega, él todo lo delega. Es decir, hay que hacer esto, esto, esto. Y yo he escuchado a mis compañeros que en buen chileno lo pelan, es decir, no hace nada, no hace nada, es decir, bueno, manda. Pero, yo lo veo todos los días, esta comodidad del líder. Es decir, él delega, él dice hay que hacer esto, pero lo que hacemos nosotros, todo esto, no lo vemos que tampoco él hace todo lo que dice, bo. Es decir, es la comodidad del líder, y estoy hablando de la cosa cotidiana, del día, de todos los días en el trabajo. Claro. Y lo veo ahí todos los días, yo lo veo ahí, aquí, en la comodidad del líder. Quiera el Señor que cuando el Señor nos ponga en un grupo,
no lleguemos a este punto 9. Amén. Sí, que el Señor nos sea ayudando. Esperemos que sí, que esperemos que no. Amén. Gracias, mi hermano Luis. Entonces, también vemos cómo esto va desanimando, ¿cierto? Y colocando estas barreras. Así que, y aquí como consejo también, muchas veces el líder delega muchas actividades y él hace muchas otras, pero nadie sabe lo que el líder hace, ¿ya? Y eso también es un riesgo y también pasa dentro de las iglesias. ¿Qué pasa? Que se dejan todas las actividades más vistas a los demás y el líder hace toda la pega tras bambalinas, lo que no se ve. Y también, como líderes cristianos, es bueno poder también dar a conocer esto para que los demás sepan en qué está haciendo él, como diciéndole, el líder tampoco está parado sin hacer nada. Entonces, es muy bueno esto que cuando tengamos esas tareas no visibles, si somos líderes, que podamos también nuestros hermanos, las personas que están, puedan saber que nosotros estamos trabajando y también ser parte de estos entregables que vamos realizando, ¿cierto? Para que no sientan esta sensación de que no se hace nada. Lección número 4 dice, la dinámica de grupos. ¿Ya? La importancia de las dinámicas de los grupos en la vida de nosotros, de los seres humanos, ¿ya? Como les decía anteriormente, nosotros somos seres sociales. Por lo tanto, obviamente, nos vamos a agrupar o nos vamos a equipar. Vamos a ser parte de algo, ¿ya? Entonces, en la vida del ser humano los grupos son inevitables, la pertenencia en distintos grupos constituye su vida entera. De hecho, es muy extraño que una persona llegue y quiera aislarse de todo, es porque algo anda mal, algo anda raro, ¿cierto? Entonces, de allí es donde nosotros somos personas muy relacionales y esto va a generar esta vida grupal, ¿ya? Y dentro de ella, por ejemplo, empiezan a aparecer estas características en los grupos. Dice, puede decirse que un grupo es cuando dos o más personas poseen cierta interdependencia o ciertas cosas en común, cierta cualidad reconocible como cualidades en su relación, ¿ya? O sea, cuando el grupo se une porque están con un objetivo, con una decisión, o van en pos de algo, algo tienen en común, ¿ya? Vemos grupos, por ejemplo, nosotros aquí tenemos cerca un skate, y vemos que se juntan muchos jóvenes en base al skate. Vemos otros grupos que juegan a la pelota, vemos otros grupos que son para ayudas sociales, y así vemos distintos grupos que se forman con un objetivo en común, en cada uno de ellos, ¿ya? Y vemos también propiedades de estos grupos. Todos los grupos, independiente cuál sea el orden, van a tener estas propiedades, que son algunas de las que representan todos los grupos. Por ejemplo, la estructura. Todos los grupos van a tener una estructura, y hay algunos que, por ejemplo, van a tener un directorio, un líder, un sublíder, un secretario, un tesorero, etc. ¿Ya? Van a haber otras donde a lo mejor va a ser una estructura mucho más plana, donde solamente van a tratar de tomar decisiones entre todos, ¿ya? Entonces, las características grupales o la estructura depende mucho de lo que se va a conformar y el objetivo, lo que estén realizando ellos. Todos los grupos van a tener sí o sí una forma de comunicación, ¿ya? Esta va a poder ser hoy día, ya saben, por WhatsApp, por Zoom, por distintas formas, o se van a juntar, o se van a mandar cartas, etcétera, pero tiene que haber comunicación, es parte fundamental de los grupos, que haya comunicación entre ellos, ¿ya? Y parte importante es que los líderes puedan comunicar con efectividad. Cohesión, ¿ya? Y la cohesión, esta tendencia a mantenernos juntos, cohesión viene ahí de unirnos, de poder fortalecer estos lazos, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante. De hecho, ahora que, por ejemplo, estamos en fase 3 y lo más probable es que muchas iglesias vayan volviendo a los cultos presenciales, nos damos cuenta que echábamos más de menos de lo que nosotros pensábamos los cultos presenciales. Y es porque, nos gusta adorar en comunidad, ¿cierto? Porque es distinto cantar cuando están todos que cantar en la casa solitos, ¿cierto? Pero también nos damos cuenta que echamos de menos la comunidad, echamos de menos a nuestros hermanos, a poder mirarlos a los ojos, a poder sentirlos cerca. Entonces, que el Señor nos ayude también ahora a cohesionar esas fuerzas, a cohesionar a nuestros grupos, a poder sentirnos, ¿ya? Motivos y metas comunes, ¿ya? Todos los grupos que se unen son para poder llegar a un fin.
Entonces, tienen ciertas motivaciones y ciertas metas. Entonces, eso también es importante dentro de todo, de estas dinámicas de grupos para poder unirse. Y por último, encontramos la estandarización de la conducta y las normas. Todos los grupos van a tener su cierta estandarización, ciertas normas que van a estar dentro de ellas, ¿ya? Entonces, estas 5 propiedades o características fundamentales de un grupo y que el líder debe tener presente al trabajar en la conducción de un grupo, sea cual fuere su naturaleza y lo que estén desarrollando. Entonces vemos cada una de ellas, ¿ya? Y con eso pasaríamos a la número 6 también, a la número 5, disculpen, técnicas y dinámicas de grupos, ¿ya? Al fin encontramos, por ejemplo, cómo elegir las técnicas adecuadas para la dinámica de los grupos. Encontramos que, por ejemplo, si un grupo es muy monótono, que siempre se hace lo mismo, tenemos que ir variando estas técnicas también y para que todos se puedan ir desarrollando. Entonces, pero todas estas dinámicas se deben elegir según algo, por ejemplo, según los objetivos que se persiguen, según la madurez, el entrenamiento, el tamaño del grupo, el ambiente físico. Por ejemplo, no sé, cuando estamos en la iglesia y queremos separarnos en grupos, obviamente nos separamos en distintos grupos y nos vamos a distintos lugares, ¿cierto? Pero si somos 2 personas no nos vamos a separar en grupos, ¿cierto? Entonces por eso ahí tenemos que ver el tamaño del grupo. Tenemos que ver el ambiente físico donde nos encontramos, la capacidad de experiencia de cada uno de los conductores, el tiempo que tenemos disponible. Si nuestro tiempo es reducido, tenemos que ver una forma de poder llegar a acuerdos de manera rápida y concreta. Entonces, así cada una de ellas. Y dentro de esto aquí nos dan algunos ejemplos o algunas técnicas de grupo que podemos encontrar. Por ejemplo, aparece la mesa redonda, ¿ya? Que en realidad es una dinámica de mesa, también se le denomina solamente, que un grupo de personas de 3 o 6 expone un tema en un auditorio y así se puede ir desarrollando. Esta parte de las mesas o de cada una de ellas aparece en el libro su descripción, su desarrollo y su utilidad. Entonces yo solamente voy a dar la descripción y ahí si alguno de ustedes quiere interiorizarse más, la ve ahí, ¿ya? Entonces la primera es mesa redonda, un grupo de personas de 3 a 6 que expone un tema en un auditorio, puntos de vista diferentes y contradictorios sobre un mismo tema. Tenemos el tema de panel o la forma de panel. Entonces colocamos expertos en el mismo punto, pero a lo mejor con un distinto enfoque. Y estos expertos van a conversar y vamos a tener un auditorio que esté tomando este tema para poder irse retroalimentando y tenemos un coordinador central para ir organizando las ideas. Tenemos como C, grupos pequeños de discusión, ¿ya? Que entonces aquí nos juntamos todos y hacemos un grupo donde vamos a ir hablando de un tema de una forma más informal, conducido por un coordinador, etcétera, ¿ya? Este intercambio cara a cara, que hoy día también lo podemos hacer a través de Zoom, y así vamos sumando distintas experiencias, ¿ya? Tenemos otra que dice Philip 66. En realidad esta es una subdivisión de grupos, pero este se trabaja cuando tenemos grupos grandes, porque se divide en grupos de 6, ¿ya? Por 6 minutos. Entonces por eso viene Philip 66, de 6 personas, 6 minutos, ¿ya? Entonces para poder llegar a una conclusión de algo. Entonces se les da un tema, o se da el tema primero y se les da una pregunta, por ejemplo, se subdividen las personas y cada una de ellas llega y después se toma a uno de ellos para que exprese la idea del grupo completo, ¿ya? Esto es muy bueno. Todo esto, ¿por qué? Porque todos pueden hablar. Entonces cada persona siente también que no fue solamente a escuchar, sino que también está dando. Y eso genera también un valor en cada una de las personas. Por último tenemos el foro. Un grupo conducido por un coordinador que presenta un tema o un problema a un auditorio y a continuación los asistentes tienen la oportunidad de participar en la discusión del tema. ¿Ya? La actuación del coordinador es decisiva en el éxito del foro, pues es quien debe controlar la participación espontánea e imprevisible de los asistentes, ¿ya? Ya que se habla de un tema y pueden salir todo tipo de preguntas. Entonces, ahí vemos cómo cada una de estas
puede ser de gran ayuda. Y vemos, aquí veo en el chat, ya. Ya, y ahora leo un mensaje de Marisol que era sobre lo de delante, sobre lo de los líderes. Dice, creo que es bueno que los hermanos sepan lo que cada líder está realizando. Juntamente después aflora los comentarios, creo que es importante la transparencia. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de este líder que estaba en comodidad? Por eso era muy importante esto de transparentar las actividades. Ya, y solo leí ese comentario. Entonces ahora con esta lección número 5, dice, ¿cuál de todas ellas nos parece importante y por qué? Y también el libro nos va a preguntar cuál es nuestra experiencia al haber estudiado este libro. Y aquí dejo abierta la posibilidad a que alguno de ustedes quiera hablar. ¿Qué les pareció? ¿Les parece muy bueno? Yo personalmente la primera vez que lo leí yo dije, antes de haberme asignado cualquier tipo de liderazgo alguna vez, deberían haberme pasado este libro. Así que encontraba personalmente que era muy bueno. Pero, ¿ustedes qué opinan? Ahí veo a la Dani con ganas de comentar. Sí, no, lo que pasa es que también lo encontré como muy autocrítico, como que uno se va evaluando cuando va leyendo el libro, es como, oh, no, me faltó esto, o esto lo podría aplicar. Claro, hubiese servido desde el inicio, desde que uno comienza como a liderar. Bien, súper. Mi hermano Luis, mi hermana Esther, Marisol. Yo lo podría, es como dice la hermana, deberíamos tener este libro siempre, porque este libro nos puede guiar y nos puede enseñar y nos puede encaminar a ser un líder con las facultades que el Señor quiere. Ser paciente, ser humilde, ser transparente, tener objetivos claros, dar oportunidades a todas las personas, escuchar a todas las personas, a todos los hermanos, porque todos piensan distinto, pero tenemos que encauzar ese distinto pensar en un solo pensar, en el objetivo claro. Yo conversaba con mi señora y dije, lo encontré, voy a ser sincero, lo encontré lento, pero ahora viendo las clases, considero que sí, que nos falta mucho. Y no siempre nos va a faltar mucho, siempre nos va a faltar mucho para ser unos líderes como el Señor quiere, que seamos nosotros. Amén. Mi hermana Esther. Bueno, lo que yo he comentado durante la clase, la diferencia entre ser un líder en nuestra vida diaria y ser un líder cristiano. Es decir, nos entrega las características que debemos tener, lo que muchas veces debemos dejar desde lo nuestro, desde nuestros intereses, por el bienestar y el beneficio del interés común. Entonces, no, muy interesante. Yo también cuando lo revisé, me llegaron los libros, yo lo vi, dije yo, liderazgo, como que, bueno, algo que también que nos va a ayudar en algún momento, porque de verdad es muy importante. Porque yo hago la diferencia, a mí me toca por cosas de mi trabajo, muchas veces me da risa mi hermano Luis cuando él decía que la comodidad del jefe, a lo mejor sí, muchas veces se ve como esa situación, como que el jefe delega lo que no quiere hacer y se lo deja a los demás. Pero muchas veces detrás de esa responsabilidad hay otros temas, porque hay que dar explicaciones también a otros jefes, y así va como subiendo esta jerarquía. Pero creo que la distinción es ser líderes cristianos, es lo que hablábamos, siendo como Cristo quiere que seamos, como debiéramos ser para estar al servicio de la obra del Señor, porque eso es lo importante. Somos todos iguales, que quizás porque tenemos a lo mejor alguna característica que resalte en nosotros, y agradecemos al Señor por eso,
estamos en ciertos lugares que a veces nos acomodan o a veces no, pero que si estamos en ese lugar es porque se nos ha considerado y debemos trabajar para que lo que se nos ha, la responsabilidad que se nos ha dado, sea hecha de la mejor forma. Creo que este es un libro que nos ayuda, como dice, a tener esas características de un líder cristiano, lo que Dios quiere también que nosotros podamos ayudar y ir generando estos nuevos liderazgos, que es muy importante. Así Amén. que muchas gracias, hermano Ignacio. No, gracias a usted, que el Señor le bendiga. Mire, Yo solo también compartir, quiero, yo también quiero. por supuesto. Ahora me volví un poco más participativa. Lo que pasa es que estamos haciendo algunos arreglos acá en la iglesia, justamente porque el domingo está nuestro primer servicio presencial, así que estamos así como ansiosos. Mis pastores están preocupados. Entonces, después de 1 año y medio, después de un año complicado, mi hermano Ignacio lo sabe, entonces me hablan por un oído y escucho por el otro, pero todo sea para la gloria y honra de Dios. Con respecto al tema de ser líder y de ser jefe, escuchando a mis demás hermanos, mi hermano Luis, mi hermana Esther, mi hermana Daniela, bueno, personalmente tengo una jefa, vamos a entrar vamos a entrar a picar. Tengo una jefa que de verdad que, bueno, he tenido 2 jefas en este concepto como de 4 años, algo así, y uno tiende a como a balancear. La primera jefa, pucha, y uno después con la jefa siguiente, uno dice, ya, sí, ella sí sabe ser líder y ella sabe ser jefe. La diferencia es lo que comentaba mi hermano Luis, que la jefa actual solamente dirime, carga más la mata, por decirlo así, en palabras fáciles, disculpen el vocabulario, carga más la mata, nosotros prácticamente estábamos saturados, y ella solamente manda. Y en cambio la otra jefa, y ahí uno también se evalúa, pues uno dice, bah, uno empieza así como a decir, mira, esto es lo que uno no tiene que hacer en la iglesia, independiente que sean lados distintos, muy distintos, porque uno hace acá por voluntad, por amor a Dios, y sobre todo si si el Señor, por medio de nuestros pastores, nos colocan en honra, seguir adelante, ¿cierto? Va a haber siempre obstáculos, y sobre todo tomados de la mano del Señor siempre. Entonces uno empieza a evaluar si ella es líder, ella es jefa, nada más que eso. Entonces uno empieza a decir, de verdad que sí, hay que tratar de siempre mantener unidos a los hermanos. Hay hermanos con carácter, hay hermanos sin carácter, hay hermanos conflictivos, no hermanos conflictivos, hermanos llenos de la presencia del Señor, otros que están en ese proceso, que era lo que hablaba. Entonces hay de todo un poco. Entonces con todo eso, nosotros tenemos que seguir trabajando. Como mi pastor alguna vez le pregunté por X motivo una cosa y me dijo, hasta la paja sirve, hermana, hasta la paja sirve. Y por eso decía que hay ciertos hermanos y hermanas que son digamos, están para ciertas cosas y otras que no. Pues. Y a eso uno tiene que echarle provecho, tomarlas de ahí. Y sobre todo, justamente, como decía el hermano, la exposición de mi hermano Andrés, uno siempre tiene que tener el ánimo. Es como, estamos tan claros de que nosotros somos personas, hombres y mujeres con sentimientos que den un balancín, pero y ahí donde nosotros tenemos que decir, Señor, tómanos, úsanos, danos sabiduría y seguir adelante. Y todas las lágrimas al Señor, porque el Señor responde. El Señor yo de verdad que después de ser años jefe de jóvenes, como dice mi pastor, años vitalicia, más de alguna vez los encuentros regionales siempre decía, soy jefe de jóvenes vitalicia, era porque los chicos venían en un proceso y venían creciendo. Y siempre pedía, y uno va viendo quién podía ser. Ahí está mi hermana Daniela. A mi hermana Daniela le tocó.
Y después mi pastor ya decidió, estoy contando un poquito mi experiencia, mis hermanos, disculpen. Y después mi pastor decidió que me pidió que integrara el cuerpo de oficiales. Igual es una honra, un poco, digamos, en escalafón, por decirlo así, en escalafón un poco más alto. Pero yo decía, pucha, a mí me gusta trabajar de atrás, calladita, trabajar. Eso es lo que, por eso les decía yo que es bueno que los hermanos se enteren qué es lo que está haciendo la hermana, el hermano, porque es fácil decir los comentarios, se lo lleva y ahí puede ir a más de un hermano o hermana. Entonces, yo decía, pucha, Señor, pero ¿por qué yo? Si a mí me gusta trabajar calladita, yo apoyo a mi pastora, a mis hermanos de grupo, ningún problema. Pero por algo me quiso el Señor a él. Yo igual tuve a mi pastor como 3 o 4 días entre cuerdas, porque no quería aceptar, era una responsabilidad, encontraba que era una responsabilidad muy grande, de hecho, lo es. Pero bueno, uno no tiene que ponerle trabas a lo que el Señor ha dispuesto, ¿cierto? Amén. Entonces, Así es, mis hermanos, Dios les bendiga mucho y Mari, discúlpenme si me alargué un poco. En un minuto. El libro, ¿qué le pareció? ¿Cuál es la experiencia con el libro? Bueno. Hay cosas que yo ya había estudiado ya antes. Y me hizo recordar cosas, situaciones, como decía la hermana Daniela, un tema de autocrítica, de antes y de ahora. También tiene que ver un poco también con la madurez que uno va teniendo como persona. Entonces, eso, encuentro que es bueno recordar siempre. De decir, ojo, que en esto puedes fallar, en esto no, pon atención a esto, fíjate en esto. Eso como que esa es la sensación que me da a mí el libro. Así es. Dios les bendiga, muchas gracias. Gracias, que el Señor le bendiga. Y por último, entonces, Dios les bendiga a todos. Tenemos nuestra próxima clase de apoyo el 6 de agosto con el otro libro, Pentateuco. Así que yo estaría voy a enviar las pruebas hoy día. Ya mañana voy a enviar las grabaciones porque siempre se demora más en subirse, entonces van a estarlos molestando tan tarde. Y vamos a estar enviando entonces las pruebas que tienen una semana para responder, ya como siempre, de este libro que es Liderazgo y Técnicas Grupales. Amén. Y ahora vamos a orar, después de eso nos sacamos la foto y con eso terminamos, ¿ya? Así que le vamos a pedir ahí a nuestra hermana Esther si nos puede estar dirigiendo en la oración. Amén. Amén. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor por este hermoso momento que hemos compartido, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, aprender más, conocer de tu palabra, Señor, quizás crecer para poder también enseñar a otros que vienen luego, Señor, de nuestras generaciones. Te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, por quienes pudieron participar, por quienes también, Señor, quizás por diferentes motivos no lo han hecho. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de nuestro hermano Andrés, que, Señor, ha sido de bendición para nuestras vidas. Señor, que tú le sigas dando la gracia, la sabiduría, Señor, y ese carácter, Señor, tan especial para poder enseñar. Señor, que tú conoces, Señor, su vida, su corazón, Señor, tú sé con él, con su familia. Te pedimos que usted, Señor, sea con cada uno de nosotros, nos ayude para continuar en este estudio, en este trabajo, Señor, que nos hemos propuesto para engrandecer tu gloria. Te pedimos, Señor, que usted esté con cada uno de nosotros y que este día domingo, Señor, muchos de nuestras iglesias se abrirán nuevamente. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que tu presencia, Señor, invada nuestros templos, Señor, porque ha sido mucho tiempo que hemos estado, Señor, sin congregarnos. Te pedimos, Señor, que usted nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.